Hola, es un gusto estar nuevamente en tu casa. Te habla el pastor Danilo Montero y me acompaña mi esposa Gloriana. Y para nosotros es un gusto enorme poder acercarnos a la palabra del Señor y estudiarla junto contigo. Estamos en el Evangelio de San Juan. Esta es la sesión número 14 y estaremos estudiando el capítulo 13. Te confieso que es uno de mis capítulos favoritos en todo el Evangelio de San Juan. Yo no sé si puedo escoger algún capítulo por encima de otro, pero este en particular es intenso. Yo diría que está lleno de, si puedo usar la palabra drama, en el mejor sentido, en el sentido más noble de la palabra, porque hay tanto pasando acá. Y una de las cosas que más me sorprende es que en pocos versículos se describe una serie de emociones y de situaciones que Jesús vive, piensa, expresa la última noche que está con sus discípulos. Estoy basándome para leer hoy la versión, la nueva Biblia de las Américas, y me llamó mucho la atención cómo las subdividen o ponen en grupos y párrafos este capítulo entero. Y voy a seguir ese orden. Número 1, Jesús lava los pies a los discípulos. 2, Jesús ejemplo supremo de humildad. 3, Jesús identifica al traidor. Y 4, Jesús anuncia la negación de Pedro. Y prácticamente Juan nos da un vistazo en la mente y corazón de Jesucristo antes de hacer lo que va a hacer. Lo que va a hacer es quizás la imagen más noble, íntima, preciosa de lo que Jesús hizo estando en la tierra, al lavarle los pies a sus discípulos. Pero ¿qué pasa en su corazón y en su mente antes? Guiado por el Espíritu Santo, Juan revela y dice, Jesús sabía ciertas cosas. Jesús sabe no solamente lo que sigue, sino que Jesús sabe lo que va a recibir o ha recibido de su Padre y lo que va a recibir en respuesta a su sacrificio, su obediencia, pero también sabe con quiénes está lidiando. Tiene al frente suyo un hombre noble y bueno, un amigo suyo que va a ser débil y va a caer. Y está un traidor, uno que no está dispuesto a reconocer su traición y menos a arrepentirse de ella. Todo eso está pasando en el momento más íntimo de Jesús con los amigos que estuvieron con él toda la vida. Y vamos a ver eso en un momento. Y vamos a detenernos. Es un capítulo extenso. Dije que son pocos versículos, pero en realidad es mucho. Y quizás saltemos algunos versículos, pero vamos a tratar de concentrarnos en la carne de lo que se está diciendo aquí. Acompáñanos entonces y comenzamos esta lectura. No olvides, ten una libreta al lado o un lápiz y escribe sobre tu Biblia, incluso marca cosas que te van a llamar mucho la atención. Y recuerda que las notas van a estar también en nuestra página. Allí abajo vas a poder encontrar en el canal de YouTube o en la página de Lakewood vas a poder encontrar esas notas y descargarlas. Así es, vas a ver el link y ahí lo vas a poder tener. Es una gran herramienta. Empezamos leyendo el verso número 13. El verso número 1 del capítulo 13. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y durante la cena, como ya el diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, el que lo entregara, Jesús, sabiendo que el Padre había puesto todas las cosas en su mano y que de Dios había salido y a Dios volvía, se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó. Esta es la introducción, el prólogo que hace Juan a los eventos que van a acontecer. Me gusta porque Juan detalla varias cosas. Número 1, detalla que Jesús sabe el reloj, Jesús sabe los tiempos, Jesús sabe, Él lo enmarca, está en la Pascua, está próxima su hora del sacrificio, pero también están próximas los eventos que van a pasar con las personas. Jesús sabe que sus discípulos van a ser seguro dispersos a causa de verlo morir. Así es, San Juan habla de que Jesús sabía que era su momento, su hora. La hora en que él dice, más adelante lo dice Juan también, que Jesús menciona, ahora el Hijo del Hombre será glorificado. Habla de la hora en que será evidente o se hará evidente el propósito, la identidad. Se va a ratificar quién es realmente Jesucristo. Y Jesús siempre habló de su hora,
de ese momento en que se desataría o se amarraría también de alguna manera cuál es su misión y su trabajo. Y entonces el escritor usa una palabra doxa, es una palabra griega que los judíos del momento, de la época, usaban para referirse a una palabra en el hebreo, en el Antiguo Testamento, que era la palabra kabod, era la palabra que hablaba de la gloria de Dios. Esa gloria que es como luz, la gloria de el resplandor del carácter de Dios que se hace visible a los seres humanos. Y curiosamente, cuando Juan habla de que Jesús dice, este es el momento, está hablando de que esta es la hora doxa, el momento en que se hará visible la presencia de Dios en Jesús, la identidad de Jesús. Y es lo primero que Juan dice, Jesús sabe lo clave que es este momento antes de lavar los pies a sus discípulos. Eso es muy importante. ¿Qué es otra cosa que nos dice Juan allí? Bueno, algo que me llama la atención de eso que leímos y que es importante tomar en cuenta es la parte que dice que Jesús estaba determinado. Dice, los amó hasta el fin. Es un amor determinado. Y es importante analizar que en el idioma que se está escribiendo esto, pues es el griego, ¿no? Y en el español nosotros usamos la palabra amor para cosas muy ligeras como para cosas muy profundas. Por ejemplo, usamos, ay, yo amo la pizza. Yo amo esta pijama, yo amo a mi esposo. Entonces no hay como, o sea, para el amor es simplemente encierra lo que son gustos, preferencias, pasiones muy fuertes, pero en el griego no. En el idioma que se está escribiendo esto, el escritor Juan, cuando señala esta frase que Jesús los amó hasta el fin, usa la palabra ágape, un término que existía en el griego, pero no estaba en un uso constante, porque no es el uso que las personas, o no es el tipo de amor con que las personas acostumbran a amar. Las otras definiciones de ágape que se usaban en el griego era como el amor eros. Perdón, perdón, mi amor. Las otras palabras que hablaban de amor en el griego, exacto, eran estas palabras. Eros, que es el amor entre las personas, entre un amor sentimental. Entre un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, el de esposos. Es el amor o la atracción que hay cuando quieres referirte a este tipo de que yo amo a este hombre con un amor único y exclusivo. Es ese amor eros. Pero también estaba el amor filial, la palabra del filio. Es ese amor que se refiere entre hermanos, el amor que se da en la familia. Y habían otros tipos de amores de expresiones para la palabra o para el significado de amor, que es también el de las pasiones como deportivas, los gustos. Entonces, en el griego encontramos muy bien definido a qué nivel o qué tanto amas. Y por eso en español dicen los ama hasta el fin, tratando de dar el significado de lo que significa el amor ágape, que es el amor con el que Dios ama a su pueblo. Es un amor que no está basado en los sentimientos, es un amor que está basado en la determinación, en la voluntad. Y el Señor nos invita a nosotros a amar a cierto tipo de personas con este amor. Es muy curioso que Él no dice ama con un amor ágape a tu familia, porque Él sabe que este amor va a nacer y es natural. El único amor que nos pide el Señor para nosotros amar de tal manera es cuando nos dice, ama a tus enemigos. Porque no es un amor que lo vamos a sentir, es un amor que tenemos que vencer los sentimientos y es justo lo que Jesús está a punto de hacer. Los ama hasta el fin a pesar de lo que va a pasar. Y es, como decías y lo dice San Juan, es bellísimo, dice, como Jesús había amado a sus discípulos, decidió amarlos hasta las últimas consecuencias, bellísimo, hasta las últimas expresiones. Y ese es el amor ágape. Y me encanta como Charles Swindoll, que hemos usado para consultar este estudio, dice, esa palabra que estaba que no tenía un significado realmente bien definido, lo termina de definir el cristianismo. El cristianismo toma esa palabra griega para hablar del amor de Dios hacia nosotros y del amor que Él pide que tengamos también entre nosotros como su iglesia, sus hijos. Y
Y es bellísimo. Amor que se da activamente por el bien de otro. Y eso, Charles Swindoll dice, ágape era una palabra que era como un odre. Entonces, ustedes saben, el bolso en donde se ponía el vino. Y él decía, él lo compara con que era como un bolso de cuero que estaba esperando el significado que le daría el cristianismo. Me encantó eso. Avanzamos y entonces otro aspecto en esa introducción que San Juan le da al capítulo es que dice y menciona, Jesús sabía también de la traición. Jesús sabía que ya Judas había recibido el dinero y estaba buscando solamente la ocasión. Y pónganse a pensar en esto, vamos a hablar de esto en un momento, pero solo pónganse a pensar cómo es posible que lo que está a punto de suceder sucediera. O sea, si yo fuera Jesús en mi humanidad, yo diría, a este me lo sacan de la mesa. Yo no voy a comer con este sinvergüenza. Este no es parte de mi equipo. Este no es exactamente, a este le voy a dar un golpe en la cabeza, así como con el chipote chillón. Algo así, ¿no? Yo no acepto a este aquí entre nosotros, pero por eso es tan rico este capítulo. Me parece increíble que diga, sabía de esto, sabía de lo que estaba tramándose y aún así hizo lo indecible, lo inimaginable, lavar los pies. ¿Qué otra cosa? Y seguimos leyendo, como ya leímos en ese verso, que Juan dice, y Jesús sabiendo de dónde venía y que regresaría al Padre. Me encanta porque él pone las palabras muy cuidadosas. A pesar de que él conocía la traición, Jesús actúa sobre la base del conocimiento también de quién es él. Porque como dice Danilo, yo conociendo de una traición, yo me adelanto a la traición. Claro. Yo me adelantaría, yo la evitaría, yo la pararía, yo la delataría. Pero Jesús sabiendo de dónde venía, o sea, Jesús no es una víctima y también Él está diciéndonos, si Él supera y va por encima de la traición, Él nos está mostrando un camino para todos nosotros también. Cuando nosotros sabemos quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos en Dios, podemos pasar por encima de las traiciones. Y esto es algo que yo encuentro aquí. También me parece muy poderoso esto y es, ya sabemos todos acá que Jesús está por lavar los pies a los discípulos y podríamos detenernos un buen rato a hablar sobre eso, pero estamos hablando más de este marco en el que Juan pone el lavamiento de los pies. Y a mí me parece increíble que Jesús esté dispuesto a hacer una tarea que le pertenecía a un esclavo, a un servidor. O sea, yo pienso, ¿cuántas veces a nosotros nos toca estar en una situación donde la gente malinterpreta, ignora quiénes somos y por lo tanto exige de nosotros algo que nos parece humillante? Por ejemplo, no humillante, pero bueno, yo recuerdo, fuera de lugar, ¿no? O sea, yo recuerdo estar en una librería que me gustaba mucho en Costa Rica, buscando algo, cuando alguien me tocó en el hombro y me dijo, oiga muchacho, porque la gente se refiere así a alguien que está trabajando en un restaurante o qué sé yo, oiga muchacho, ¿usted sabe dónde están los libros de cocina? Y me volteo y le digo, no sé, yo no trabajo acá. Ay, perdón. Y me quedo así para seguir y vuelve otra persona y me toca en el hombro y me dice, oiga muchacho, ¿usted sabe dónde están los libros de decoración? Y yo no trabajo aquí. Ya la segunda respuesta no fue tan así, yo tranquilo, pero yo no trabajo acá. Ay, perdón. Y estoy por darme la vuelta y otra persona más me toca en el hombro. Y casi le digo, ¿qué? Entonces me dice, ¿usted no sabe dónde están los libros de estudios sociales para las escuelas? Yo le dije, no, es que yo no trabajo acá, disculpe. Y otra persona más, camino 2 o 3 pasos y otra persona más. Y yo dije, yo tengo que tener cara de empleado. Digo, ¿cómo se ve un empleado? ¿No? Porque la gente o estar vestido de alguna o estoy manera. Vestido de alguna manera que la gente piensa que yo soy empleado de Universal, que era la librería. Y entonces ya para la cuarta persona, cuando me dicen, ¿dónde están los libros de arte? Que a mí me gusta mucho, y ya yo los había revisado. Entonces yo me quedé calladito y le dije, miren, ahí al fondo, en tal estante, ahí están los libros de arte. Y entonces dije,
¿qué más da? O sea, yo no pierdo nada. Si yo Ayudarnos. puedo ayudar a alguien, pues yo lo voy a hacer, aunque me confunda con un empleado. Yo no estoy diciendo que ser empleado sea una cosa peyorativa o que me hayan tratado de empleado y que el término sea malo para mí. No, pero es que yo no No lo era eras. empleado. Ujú. ¿Cuál es mi punto? Que Jesús sabe quién es. Solo las personas que realmente saben quiénes son pueden hacer algo por los demás, aunque parezca humillante, sin perder nada. Jesús no perdió nada. A mí lo que me dice es que Jesús llevó el servir a los demás, el darse por los demás, al lugar más alto, al lugar, al mejor lugar que hay. Y nos dejó saber, hay que saber quién es uno y qué es lo que uno tiene para poder darlo, entregarlo, sin perder nada. Y eso es lo que está pasando, yo creo que acá. Y lo que viene es maravilloso. ¿Qué fue lo que hizo al final Jesús entonces? Dice en el verso 4, se levantó cuando sabía que era su hora, cuando sabía de la traición de Judas, cuando sabía, era ¿Quién consciente era? de quién era y hacia dónde iba y lo que el Padre le había puesto en las manos, La que yo autoridad. creo que es la autoridad que él tiene, su lugar como hijo de Dios, pero también el tesoro que le dio, que es su iglesia, a quienes amó hasta el fin. Y se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó, luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de sus discípulos, ¿no? Estos versículos te cuentan la obra de Cristo. ¿Por qué? Déjenme Que interpretarlo lo así. ilustran, ¿verdad? Lo ilustra, lo puso. Jesús puso en el mejor cuadro la historia de tu salvación. Y préstame atención a esto porque es bueno que tú lo recuerdes, se lo cuentes a otros. El Hijo de Dios estaba en la mesa de la comunión del Padre, en el trono con el Padre, y dejó ese lugar, como Jesús se levantó de la mesa. Dejó aquella delicia, aquella comunión para incomodarse, para atravesar el universo, hacerse el embrión en el vientre de María y probar el hambre, el llanto, el sudor, enfrentar el odio, la traición, etcétera, para llegar a ser nuestro Salvador. Y se levantó de la mesa, dejó al Padre, se quitó el manto, porque Filipenses capítulo 2 dice que no estimó el ser igual a Dios como algo a lo cual tenía que aferrarse. Lo único que Jesús tenía en la tierra era su manto, y entendemos que era un manto caro de una sola pieza, se dice en el Evangelio. Y esto quiere decir que era un manto caro, quizás el regalo de alguien, no lo sé, pero una pieza de ropa que no cualquier persona tenía, ¿No? se la Y que quita. indicaba su posición como rabí. Acuérdate que en la antigüedad los mantos indicaban rangos también, Rangos. o sea, la ropa, el tipo de sombrero, cosas indicaban autoridad y rango. Y él era el rabí para estos discípulos. Entonces, desde el momento en que Jesús entra al mundo, aunque es el Hijo de Dios, jamás, este es el testimonio del Evangelio, jamás recurrió a sus poderes divinos para ejecutar su obra. Todo lo que hizo, lo hizo por el poder y la llenura del Espíritu Santo, como un ser humano completamente dependiente del poder de Dios, porque así es como nos iba a llamar a vivir a nosotros. Si Él hubiese hecho cualquier cosa echando mano de poderes divinos, hubiese hecho trampa, porque la manera en que Jesús tenía que rescatar a la humanidad es viviendo la humanidad en completa comunión con Dios para poder vencer. Ese es el punto. Así es que Él se quita su manto, hablando de este misterio de la encarnación. Y luego dice, y toma una toalla, tomó la forma de un ser humano, es lo que dice el Evangelio. Se hizo uno de nosotros, carne y hueso como nosotros. Se encarnó. Y luego, encarnado, no se quedó allí, dice Filipenses 2. Y yo les invito a que revisen esos versículos de Filipenses capítulo 2, porque es como estar leyendo esto. Y luego echó agua en una vasija y comenzó a lavar los pies. Estando en su condición de hombre, dice Pablo en Filipenses 2, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ese es el Evangelio.
Eso es el estándar que Jesús le pone a sus discípulos. Y eso es lo que nos cuenta Juan, así con un cuidado en las palabras y las comas para poder decirnos, esta es la historia que ustedes y yo contamos. Y esta es la historia que nos cambió la vida a nosotros. Y entonces, el acto mismo que se describe en el capítulo 13. Wow, qué tremendo, qué precioso. Algo que me llama la atención aquí es que Jesús, siendo el rabí de ellos, o el rabino, El rabino. el rabino de ellos, siendo el que ellos sabían quién era Jesús, a mí me llama la atención que ninguno hace eso por Jesús. Cierto. Ninguno toma el lugar como hoy en día tú dirías, caramba, el maestro, déjenlo comer primero. O sea, uno tiene como acciones que dan honra, ¿no? a las personas. Sí. Obviamente hay otras formas, por ejemplo en Juan vimos en el capítulo 4, cuando ellos van a ir a buscar comida y él se encuentra con la mujer samaritana, estudiamos que una de las costumbres que los discípulos o los aprendices de un rabino tenían que estar cuidando dos cosas, la alimentación del rabino y su lugar de hospedaje. Y eso ellos lo hicieron, ellos están ahí sentados, en otros evangelios nos narran que ellos están ahí sentados porque se adelantaron unos discípulos a buscar el lugar y a separarlo y a prepararlo para celebrar la Pascua. Pero ninguno de ellos se humilló. O sea, ellos sabían, esto es lo que tengo que hacer como aprendiz, pero no bajaron de ahí, que es tomar esa posición del siervo más bajo y lavar los pies. Sí. Ninguno hace eso. Jesús lo hace. Vemos en el versículo 12. Entonces, cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto y sentándose a la mesa, otra vez les dijo, ¿saben lo que les he hecho? Ustedes me llaman maestro y señor y tienen razón porque lo soy. O sea, volvemos al rabino y al kurios, que es la palabra para el Señor Dios. Y tienen razón, pero porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, les lavé los pies a ustedes, que yo hubiera añadido que ninguno de ustedes me los lavó, pero bueno, añade Jesús, también deben lavarse los pies unos a otros, porque les he dado ejemplo para que como yo les he hecho, también ustedes lo hagan. En verdad les digo que un siervo no es mayor que su Señor, ni un enviado es mayor que el que lo envió. Si saben esto, serán felices si lo practican. ¡Wow! ¡Qué tremenda lección estamos aprendiendo de Jesús! Varias cosas. Así como hablamos que el término ágape en el cristianismo encuentra su definición completa en que Dios nos amó, porque en la religión de los griegos, en la cultura griega, no estaba tal amor expresado de los dioses que se sacrificaran por el amor. No estaba llena esa definición. Ahora Jesús da un verdadero significado a lo que es la humildad. En ese tiempo, la palabra humildad era humillación, era forzar a otro a servir. Por ejemplo, lo que usaban los romanos cuando obligaban en las leyes a los judíos a dar sus impuestos, pero también a que si un romano venía con su cargamento, sobre todo un soldado romano traía su cargamento, los judíos estaban por ley obligados a dejar su propia carga o lo que estuvieran haciendo y llevar la carga del romano por 1 milla. Y esto era para el judío, era algo humillante, pero el que podía tomar la decisión, el imperio que era el romano podía humillar. Ahora, dentro de los romanos también, el significado de humillación iba ligado con deshonra. Y si algo no podían perder ellos era la honra, lo que más estimaban. De hecho, daban su vida por la honra. Que un hijo de uno sirviera en el ejército de Roma y muriera era traer honra. Que un hijo fuera cobarde y saliera y salvara su vida era una deshonra. Entonces, estamos viendo que es una sociedad que no entiende el concepto de humildad, pero Jesús no solamente lo enseña, lo enseña de una manera que es dando el ejemplo y de alguna manera dice, si yo que soy el maestro les estoy dando el ejemplo es porque ustedes no van a ser mayor que yo. Ustedes tienen que seguir el mismo ejemplo, pero da una promesa con la humildad, que es, la humildad no es dejar que otros nos pongan por debajo, es entregar
tus talentos, tu servicio, tu vida al servicio del otro. Y cuando tú le regalas esto al otro, encuentras lo que mucha gente está buscando, que es la felicidad. Jesús promete, serán felices si hacen esto. O sea, si encuentras que tu vida no es para buscar tu propia felicidad, sino entender que si Dios nos marcó el ejemplo de entregarnos a los demás, ese es el propósito. Y cuando hacemos esto, cuando vivimos en humildad, somos realmente felices. Ahora, es importante mencionar que Jesús no es uno que ande diciendo, porque él siempre decía, yo soy, cuando hablaba de hijo de Dios, no tanto él se hablaba de sí mismo, se presenta como el hijo del hombre, como el enviado, pero nunca en sus atributos y sus cualidades. Yo soy el que lo sé todo, yo soy el que lo puedo todo. Él siempre que decía un yo soy era precisamente para servir a los demás. Yo soy el que sacia tu sed, yo soy el agua, yo soy el pan, el que te da el alimento, el que te sostiene. O sea, siempre la definición de Jesús iba los que vimos los yo sois, va en función de servir al otro. Sin embargo, solo en Mateo nosotros podemos ver, en Mateo 11, verso 29, que él, la única vez que menciona un atributo de él es de la humildad. Y dice, aprendan de mí porque yo soy humilde y yo soy manso y humilde de corazón. Y en eso sus acciones de servir, de sanar, de ir donde está el quebrantado, lo demostraban. Jesús usó toda su autoridad, todo su poder para ir a servir, para servirnos a nosotros, para servir a la humanidad. Y vuelvo a hacer el paralelo con lo que estamos, referente a lo que estamos hablando, de Filipenses 2, donde Pablo vuelve a hablar de que Jesús encarna lo que es el verdadero significado de la humildad y que los griegos y romanos no lo entendían, porque lo vieron como algo negativo. Jesús lo propone, el cristianismo redefine ese concepto como algo completamente positivo, tan positivo porque es el ejemplo del Hijo de Dios y porque es la regla por la cual tenemos que vivir todos nosotros. Es decir, Pablo dice, haya en ustedes la misma manera de pensar que hubo en Cristo Jesús, el cual, y ya lo mencioné temprano, siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino que se despojó, se hizo un hombre y en su condición de hombre un siervo y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces Pablo nos invita ahí mismo a decir, piensen de los demás, consideren a los demás, y aquí viene la definición que el cristianismo le da a humildad. Consideren a los demás, trátenlos, considérenlos y luego trátenlos como superiores a ustedes mismos. Y ahí es donde todo lo que venimos diciendo como que encaja. ¿Por qué? Porque ser humilde no quiere decir que yo me voy a ver de menos y que voy a dejar que los demás me traten de alfombra. Lo que quiere decir es que yo sé bien quién soy. ¿Por qué? Porque mi relación con Dios me enseña quién soy yo. Soy hijo de Dios, pero comparado con Él, en relación con Él, soy nada. Él es todo en mí. Y cuando yo me humillo delante de Él voluntariamente y le digo, Señor, yo necesito que tú seas Dios en mí, todo en mí, fuerza, gozo, santidad, Dios llena a esas personas. Y entonces cuando yo estoy en relación con Dios, me humillo delante de Él, es cierto, ahí estoy usando la palabra humillar en el original, que es inclinarme, depender, bajarme delante de Él. Cuando yo estoy dispuesto a bajarme delante de la única persona delante de la cual yo tengo que ser, lo que es Dios, Dios me abraza y me enseña lo que es humildad, que es reconocer, yo soy nada, Él es todo. Y cuando estoy desde ese lugar, puedo extenderme a bajar hacia aquellos que son mis compañeros y mis hermanos, servirlos, usar lo que yo tenga, mi estatus, si tengo alguno, mis recursos, mi vida, para bendecir al otro, para levantar al otro. Y eso es lo que el cristianismo propone. Eso es lo que Cristo nos modela en ese momento. El que entre ustedes quiera liderar tendrá que seguir este ejemplo, que es usar lo que sea, lo que tenga, no para sí mismo, sino para el bien de los demás. Eso es lo que Jesús nos está modelando en este momento. Y lo que cambia, según aquel escritor que leímos hace tiempo en el libro Humildad, que es bellísimo, un australiano,
lo que este escritor australiano dice. El cristianismo cambió la historia precisamente a raíz del ejemplo que Jesús está proponiendo acá. A partir de aquí, de este momento, cambia la tónica y se vuelve muy intenso lo que viene, porque es el momento en que Jesús identifica, delata a su traidor. Estamos saltando algunos versículos por cuestión de tiempo, pero yo quiero invitarlos a que lean el texto completo en casa. En este momento, después de un acto tan profundo y significativo, entonces viene Jesús y dice, el verso 21, habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo, en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos, sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, ustedes saben que es Juan, que se define en todo este libro como el discípulo a quien Jesús amaba, estaba en la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo, yo me lo puedo imaginar, así yo diría, pregúntale quién es. Hay que leer labios. Pregúntale quién es. que por cierto casi nunca leemos bien tus labios. No, que va, terrible. No, yo a veces tiendo a dar instrucciones así con los labios, pero nadie me entiende. No. Y le dijo, dinos de quién habla. Y entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Y Jesús respondió, es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y esto que Jesús hace, después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas. Era una profecía exactamente descrita así en el libro de los Salmos. Aquel con quien yo compartía el pan. Sí, Salmo fue el que 49. Salmo 49. Fue el que me traicionó. Lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Por cierto, es un versículo fuerte. Yo no puedo imaginar que en medio de esto tan tierno, tan santo, tan precioso, Satanás mismo entra en ese momento en una persona que está sentada a la mesa. Y dice la Escritura que en ese momento se levantó para irse. Y Jesús le dijo antes de irse, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Los discípulos no entendieron, pensaron que era que Judas, que manejaba la alcancía, la bolsa con dinero para precisamente ayudar a las necesidades de la gente y de la cual él tomaba y robaba durante todo este tiempo. Pensaban que Judas, teniendo el dinero, iba a ir a comprar algo que hacía falta, sin saber que en realidad iba a entregar a su maestro. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Dice lo que sigue es muy fuerte. El Salmo 41, 9. Sí. Dice, aún mi íntimo amigo en quien yo confiaba, imagínense, era el que manejaba el dinero, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, contra mí ha levantado su calcañar. O sea, contra mí ha levantado su talón. En otras palabras, me ha dado una patada. Dice el Salmo. Es tremendo. Lo que sigue es muy fuerte también. Muy fuerte. Jesús predice la negación de Pedro. Dice el verso 36, Señor, ¿a dónde vas? Le preguntó Simón Pedro. Jesús respondió, a donde yo voy, tú no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Pedro le dijo, Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora mismo? Yo daré mi vida por ti. Jesús le respondió, ¿tu vida darás por mí? En verdad te digo que no cantará el gallo sin que antes me hayas negado 3 veces. Wow, lo que más me impacta de este relato es que lo que dijo Jesús lo dijo frente a un traidor y frente a un amigo que le iba a fallar. Y aquí uno podría concluir muy rápidamente, los dos traicionaron a Jesús. De hecho, la negación de Pedro se podría tomar como una traición. Pero hay una diferencia en el corazón. Y yo creo que esta es una palabra de esperanza para nosotros, porque muchas veces nos sentimos condenados cuando a causa de la tentación y que caemos en el pecado, cedemos a la tentación, hemos negado a Jesús. Muchos de nosotros, cada vez que quizá públicamente cometemos algo que daña el nombre de Dios y su obra en nosotros, sentimos que hemos traicionado a Dios. Pero el Señor sabe
que lo que está haciendo aquí, o sea, realmente lo que está diciendo es, está confrontando a Pedro. Y cuando él habla y le dice a Pedro, Pedro, realmente tú crees que tú vas a poder. Y esa es la gran diferencia. En el corazón de un traidor no estaba la posibilidad, no fue una tentación. Obviamente pudo empezar como una tentación, pero él decidió en su corazón vender a Jesús. Y perdona que te interrumpa, mi amor, pero es que en el caso de Judas, Jesús le dio todas las oportunidades Claro, lo delató. para cambiar de dirección. Incluso lo tuvo en la mesa, le lavó lavó los los pies, le dio la confianza por años de manejar la bolsa. O sea, todo lo que le entregó a los otros discípulos, hasta cierto punto se lo dio a Judas. Y aún así, Judas determinó seguir con su plan. Esta es la diferencia con Pedro, porque en el caso de Pedro, lo que se da aquí es una confrontación. ¿Por qué uno confrontaría a una persona si no es porque hay la posibilidad de que esa persona cambie de dirección? Y es la oportunidad que Jesús le está dando a Pedro. ¿Y cambia de qué? ¿Qué tiene que cambiar Pedro? Porque Jesús está modelando una humildad. Jesús está diciendo, la forma en que yo estoy modelándoles es que ustedes abracen la humildad. Y Pedro tiene una seguridad en su persona de que él en sus sentimientos no va a traicionar a Jesús. No lo va a ir no tanto que lo va a traicionar, él no sabe lo que va a pasar. Él lo que él cree es que él tiene la capacidad para dar su vida por Jesús, cuando Jesús sabe que él no va a dar la talla. Y esto se llama orgullo. Y es la confrontación que Jesús hace. Dos veces hace la confrontación. ¿Por qué? Porque primero, cuando vemos en el lavamiento de pies que no leímos, Pedro se resiste a que el Señor le lave los pies. Dice, no, esto no es un trabajo para ti, tú no vas a hacer esto. Y Jesús, la primera vez que lo confronta es diciéndole, Pedro, si no te lavo no tendrás parte conmigo. O sea, si tú no aceptas mi forma, no tienes parte conmigo. No es en tu forma. El reino de Dios nos cambia a nosotros, nos enseña las formas y las leyes del reino, que son antagónicas también. ¿Y por qué consideraríamos que esa primera conversación esa noche es una muestra de orgullo? O la resistencia de Pedro es una muestra de orgullo. Me encantó también este punto cuando leí al pastor Charles Swindoll, porque él dice, la resistencia de Pedro fue una muestra de orgullo. ¿Por qué? Porque no estuvo dispuesto a aceptar la gracia que otra persona le puede dar. Así sea Jesús. O sea, él dijo, no, tú no me vas a hacer ese favor a mí, porque tú eres tú y yo soy yo. Claro. Orgullo. Y él dice algo que lo tuve que escribir tal y cual. Es ese orgullo que no se permite ser vulnerable ante otros. Me pareció increíble. O sea, Pedro no solamente no acepta que Jesús, el rabino, le lave los pies como si fuera un esclavo, sino que no acepta tampoco que admitir delante de los demás que él tiene los pies tan sucios como todos los demás. Y por lo tanto, aceptar que hay que ser vulnerable, hay que aceptar que necesito lavar los pies. Y ese es el mensaje de Jesús. Yo creo después. Que eso es otra faceta de la humildad. Porque hay muchas personas que podemos verlas y definirlas como humildes porque se bajan de su posición y dan a los otros. Pero la otra faceta de la humildad es reconocer que yo necesito de los demás. Y de eso se trata el cuerpo de Cristo, de eso se trata la iglesia. ¿O no te ha pasado a ti? Hay personas, digamos, en mi corazón a mí me encanta ayudar a la gente. A mí me encanta servir. A mí me encanta, por ejemplo, si hay una necesidad, poder decir, ¿cómo podemos ayudar? Siempre esa es como mi iniciativa, pero a mí me cuesta pedir favores. A mí me cuesta recibir ayuda. Me cuesta mucho. O sea, como que en esa parte, como ahora que lo dices, sí, es mostrarse vulnerable. Y es otra faceta en donde uno realmente tiene que mostrar. A veces la gente te dice, a mí me encantas porque eres muy humilde. Y uno dice, pues eso es lo que ven, pero realmente solo Dios es el que puede saber. Y todos armamos nuestra vida sobre éxitos, sobre orgullo. Nos vamos vistiendo de esto, es humano.
pero el Señor mismo nos permite. Y para nosotros una situación donde a mí me quebró completamente fue Harvey, el huracán Harvey, cuando vino en el 2017, y cómo nos vimos tan necesitados de ayuda física, de ayuda de comida, porque no teníamos ni cabeza para ver qué íbamos a comer. En esos días en que sacábamos los escombros de la casa porque había que romper paredes y pisos y etcétera, ¿no? Sí, Fue era muy muy difícil, cansado. muy cansado. O sea, como que la destrucción te abruma. Cuando tú ves tanto escombro, porque lo primero que había que hacer no fue que llenó la inundación. Usted puede pensar, wow, esa gente estuvo nadando en su casa. No, entraron solamente 2 pulgadas de agua, o sea, como eso quizá fue lo que entró mínimo, pero el daño por el tipo de construcción aquí en Estados Unidos, si tú no vives en este país, las paredes son de madera y la insulación que hay entre paredes, el hueco que hay, es como ni madera, es cartón corrugado, o corrugado, es como un material, y entre las paredes, para evitar el ruido, hay una espuma, espuma que es un material de aislamiento. De aislamiento, y que esto, como toda espuma o esponja, lo que hace es absorber el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú no cortas eso y no quitas las alfombras mojadas, no quitas pues la madera se sopla, eso se hacía un globo en la sala, era un globo la madera. Cuando tú no quitas eso, pues se empieza a haber otros problemas, que es el hongo de la humedad. Y tú no quieres lidiar con eso porque eso trae problemas respiratorios, en fin. Entonces, lo primero que había que hacer era cortar toda esa pared, todas las paredes a un pie de altura, unos 40 centímetros, y además sacar alfombras, sacar la ropa, sacar todo. Entonces es como que en 1 o 2 días tener que sacar tu casa. Y la gente me decía, ¿sirve o no sirve? Decide usted. ¿Dónde lo pongo? Donde usted lo pondría. Yo después lo encuentro. O sea, era tal lo que uno está abrumado por los momentos que realmente llegaron ángeles. Ángeles que conocía y ángeles que no conocíamos. Como gente que tocaba y llegaba y decía, ¿cuántos son los que hay en tu casa? ¿Cuántos somos? 15. Y sacaban, tomen 15 sándwiches de Chick-fil-A con café, o en la mañana, tomen bolsas de basura, porque nadie estaba preparado, son bolsas de construcción, no es bolsa de basura normal. ¿Cuántas necesitan toallas de cloro para limpiar? Entonces nos llegaban, ¿qué cosa? Un pastor de otro estado. ¿De dónde era? De Arkansas. Un pastor que tenía seguro un familiar ahí en ese barrio. La hija vivía en ese barrio. Su hija no estaba afectada, pero su hija sabía que vecinos sí. Y se instaló en la esquina, abrió un asador. Enorme. De hecho, el asador lo dejó en la camioneta, pero puso tiendas, como tienditas, toldos donde ponía mesas. Aquí estaban en un orden como solo los americanos saben hacer. Increíble. La logística, ¿no? Que todo te iba sirviendo, y nos comimos las mejores hamburguesas. Yo no sé si era por el hambre, por la necesidad, por el amor, pero realmente las mejores hamburguesas. Y eso a mí siempre me quiebra. O sea, el ver cómo la gente traía comida, cómo la gente, o sea, que hasta este punto llegas y decir, gracias, Señor, porque mandas ángeles que nos consientan, que nos conforten, que nos ayuden, y luego a pasar esos momentos difíciles. Y es que para nosotros, para aquellos que estamos sirviendo, enseñando, pastoreando, aconsejando, orando, el rol de nosotros cambia muy fuerte en ese momento. Y dejamos de ser las personas que están dando y estás en el lugar donde tienes que recibir. Que otros oren por ti. Que oren por ti, que te levanten. Y aquello no es humillante, pero sí puede humillar tu orgullo. Si en algún momento dices, no, espérate, yo soy el que siempre estoy ahí. No, pero la vida nos enseña que todos necesitamos recibir, claro, y que nos levanten los brazos. Ser líder no significa que no necesitas, significa que eres un ser humano de quien Dios tuvo misericordia y te pone en un lugar de confianza, pero no es un lugar de confianza para servirnos a nosotros mismos, es para servir a los demás. Y nosotros que estamos sirviendo a los demás también necesitamos en muchos momentos esa ayuda y ese apoyo. Y ahí es donde Pedro es
Pedro no toma ese lugar. Qué contraste tan grande hay esa noche, ¿no? Pedro no se resiste y cuando Jesús le dice, oye, o agarra la onda ahorita o no tienes parte conmigo, porque esta es la regla del reino. Así funciona el reino. Y Pedro dice, entonces báñame, Señor. No, tranquilo, no seas exagerado, Pedro. Los que se bañaron no necesitan más que limpiarse la basura que agarran Sí, en el porque eso camino. habla de vulnerabilidad. Así es. O sea, él no había entendido todavía el mensaje. Él dice, báñame, Señor. Dice, no, ya tú estás Ya tú limpio. estás Tú ya estás limpio. caminando conmigo, pero Exacto. aunque camines conmigo, no eres el Superman todavía. Así es. O sea, todavía tienes pies sucios. Y esa verdad, lo que acabas de decir, se aumenta en el momento en que Jesús anuncia la traición de Pedro. Y Pedro dice, no, yo estoy dispuesto a dar la vida por ti. Y ahí es donde Jesús le dice, tú no tienes ojos para ver realmente como yo te veo. O sea, Pedro, tú eres un ser humano débil, necesitado. Tú me vas a traicionar antes de que el gallo cante. A negar. Me vas a negar. Me vas a negar. Y lo que me encanta del Evangelio es que en otra parte Jesús dice, pero ¿sabes qué, Pedro? Ya yo oré por ti. Oré por ti para que cuando tú te conviertas de esa falla, tú más bien vas a restaurar a otros de tus hermanos. O sea, tú no eres un caso perdido, Pedro. Lo que pasa es que estás ciego a tu autosuficiencia. Y por eso esta cena es tan poderosa para todos nosotros. Por eso lo que Jesús hizo es tan poderoso. Porque nos enseña lo mucho que necesitamos de Él. Lo mucho que necesitamos ayuda de los demás. Lo mucho que necesitamos humillarnos delante de Dios. Y lo mucho que necesitamos la gracia. Y Pedro parece que entendió la lección, por supuesto, porque años después, cuando es anciano y escribe la carta del apóstol Pedro a las iglesias, él dice, humíllense bajo la mano poderosa de Dios. 2 Pedro capítulo 5. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios. Humíllense unos a otros. O sea, quiero decir, caminen en humildad los unos con los otros. Sométanse los unos a los otros. Es la forma porque de la humildad, sometiéndose, es soportándose. aceptando el consejo, aceptando la confrontación del otro, aceptando el don que tiene el otro. Porque Pedro dice ahí en ese capítulo, porque Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Cualquier cosa que tú necesites de Dios, la recibes cuando te humillas delante de Él. Y cualquier cosa que tú necesites a través de tus hermanos, vas a ser capaz de recibirla si eres humilde. Y por eso esa postura de mente, corazón, que es la humildad, es la clave en el reino. Y es lo que se respira en toda esta lección y este lavamiento de pies. Y luego Dios da un nuevo mandamiento. Y con esto cerramos hoy. Sí. Jesús dice en el verso 34, un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros. Acuérdense, con ese amor ágape, ese amor que es una acción determinada de levantar al otro, de edificar al otro, de servir al otro, de salvar al otro. Dice Jesús, esta es la regla en el reino, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Porque en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Esta clase de amor. Es un amor que vence las debilidades. Es un amor que incluso bendice al traidor. Es un amor que comienza y termina hasta las últimas consecuencias. En el caso de Jesús, la cruz. Eso es lo que Jesús ejemplifica y es lo que nos deja de modelo y es lo que establece como un principio para nosotros. Amar a Jesús es amar a los suyos y amar a los suyos es hacerlo a la luz de lo que Jesús hizo por todos nosotros, ¿no? Amén. Qué belleza. Así es que les invitamos a abrazar esta belleza, esta palabra y oramos ahorita al final. Señor, gracias por ese ejemplo. Gracias por ese modelo que eres para nosotros. Gracias por poner ese estándar que es tan alto, Señor, pero que al mismo tiempo nos alcanza a todos nosotros a través
de lo que hiciste en la cruz, de la resurrección, por la cual nos das una actitud distinta. Señor, ayúdanos a tomar esa forma de pensar, esa forma de actuar que tú tenías y que tienes, Señor. Bendice a cada uno de nosotros. Danos el poder vivir humildes delante de ti, Señor, reconociendo te necesitamos. Libéranos, Señor, del orgullo, de enceguecernos hacia nuestras propias debilidades, como le pasó a Pedro. Y permítenos, Señor, reconocer que necesitamos de ti todos los días. Sí, Necesitamos tu palabra, tu espíritu, tu guía, todo eso que nos das, Señor. Necesitamos tu amor, Señor. Y danos la gracia hoy para dar ese amor a nuestra familia, a nuestra esposa, esposo, hijos, hijas. Dar ese amor a nuestros hermanos en una comunidad cristiana. Yo te pido que ahora que se abren las puertas, Señor, para que las iglesias vuelvan a reunirse. Oro, Señor, que nos permitas identificarnos con comunidades en donde aprendemos a vivir en ese amor ágape, Señor. A lavarnos los pies los unos a los otros, a perdonar las debilidades y las flaquezas de otros, a pasar por encima de los errores, de los pecados de otros, para vivir a Cristo en comunidad. Y ayúdanos también para llevar ese amor a un mundo que no lo conoce y que lo necesita. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por estar con nosotros otra vez, amor. Amén. Sí, muchas gracias y nos vemos entonces en el próximo martes en la sesión número 15.